de que nuestro corazón abra sus ojos y entienda tu palabra, tu verdad, que nuestro corazón, nuestro interior, nuestro hombre interior sea animado, confortado, redarguido incluso, corregido. Cualquier cosa que impida que tú nos hables esta mañana, que tú lo detengas, que tú por unos momentos nos des una paz inexplicable. Te pedimos eso hoy, tu presencia aquí. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, tengo una presentación que puede ayudarnos un poquito. Estamos en la primera carta del apóstol Juan. Ya llevamos algunas semanas. Así que ayúdame. Ustedes vieron un canal, perdón, un programa en History Channel que se llama Pound Stars, en español, el precio de la historia. Sí vieron, muy bien. Hicieron un montón de bromas al respecto. Y ahí tenemos una presentación. El título del sermón de hoy tranquilamente podía ser Rick me parece falso, pero vamos a decir una prueba de autenticidad. Muy bien, pasa a la siguiente. Ahí está. Este es el programa. Dicen, no lo sé, Rick, me parece falso. Y han hecho un montón de bromas al respecto, ¿verdad? Y entonces cuando ven algo así, esta es una tienda de empeño. En Estados Unidos hay la cultura porque hay una cantidad de objetos valiosísimos por allá. Acá no habría un desarrollo así, ¿verdad? De las tiendas de antigüedades o de empeño, ¿verdad? Por ejemplo, llevarían una guitarra que justamente sería la que tocó Jimi Hendrix el día que le encendió fuego, ¿verdad? Entonces dicen, vamos a corroborar si es verdadera o falsa, vamos a llamar a un experto. Y entonces llaman al experto, pasa la siguiente, y dice, efectivamente, Rick, esta guitarra es falsa, no es la de Jimi Hendrix, o al contrario, esta es la mismísima, ¿verdad? Y entonces eso revaluaría totalmente el precio. Y si empezaron a hablar tal vez de $10,000, se dispara a, a cientos de miles, ¿verdad? Y así. No lo sé, Rick, me parece falso. Bueno, este hombre vino a El Salvador, pasa la siguiente, y a lo que llega al aeropuerto, lo reconocen y el oficial le dice, este pasaporte me parece falso, Rick le dice, y llama, vamos a llamar a un experto y pasó esto hace poco, ¿verdad? Bueno, eso, piensa en eso, ¿verdad? Una prueba de autenticidad. ¿Cómo sé que es de verdad? Cuando hablamos de 1 Juan, pasamos, pensemos en eso. Hay verdadera comunión con los que no temen al Señor. Juan nos presenta un problema y es que, siendo el último apóstol vivo, más o menos por los años 90, no nuestros años 90 donde había buena música, no, los años 90 del primer siglo, era el último apóstol. Y ya se habían levantado una cantidad de personas que reclamaban también ser apóstoles, ¿verdad? Siendo el último apóstol vivo, entonces él plantea esto, hay una comunión rota en las iglesias, hay enseñanzas que no son de Dios. Pasa a la siguiente. Entonces pensemos en toda la carta. Hemos visto hasta ahora capítulos 1 y 2, ¿verdad? Vimos también capítulo 3 y en rojo puse los problemas que hay o la falsificación que hay y que está denunciando Juan. Primera cosa falsa que está denunciando Juan, anticristos, falsos cristos. Segunda cosa falsa que está denunciando Juan, capítulo 3, falsos hermanos. Se hacen pasar por hermanos. ¿Por qué? Bueno, antes de esto hubo persecución, después ya no la hubo y después habrá persecución. Entonces no tendría sentido querer parecer cristiano, o sí, pero lo hay. Y capítulos 4 y 5, que es lo que nos corresponde ahora, falsos profetas. ¿Qué solución propone Juan? Al principio, una comunión verdadera en capítulos 2. ¿Cómo es una verdadera comunión? Ya lo veremos en detalle en la siguiente, no se preocupen, en la siguiente presentación, pero tenemos una conversión verdadera. Vimos la semana pasada con Javier, me pareció espectacular. ¿Escuchaste el sermón de la semana pasada? ¡Wow! Es decir, tienes que volver a nacer. Si no has vuelto a nacer, lo siento, no lo digo yo, lo dice Juan, no eres hijo de Dios. Tienes que volver a nacer. Y es el último apóstol vivo y él se está encargando. Y ojo, Juan es el autor del Nuevo Testamento más atacado, más odiado, con mayor cantidad de detractores de todos los frentes.
Es decir, los liberales odian a Juan, a Frank iba a decir, pero odian a Juan porque dice que Cristo viene. Y es más, Jesús se revela a Juan y le dice, vended de esta forma. Los liberales no quieren que Cristo venga. Y se hacen pasar por cristianos a sí mismos y por super expertos, doctores en teología, y están diciendo Cristo no viene. Lo odian. Entonces tienen que decir, Juan no pudo haber escrito estos libros. Los fundamentalistas, hiperfundamentalistas, odian a Juan porque Juan hace una gran diferencia entre Israel y la iglesia. Y lo atacan y lo atacan y lo atacan. Todo, es decir, todos atacan a Juan, pero es que, ¿por qué no? Pues si es el último apóstol vivo y el último en escribir. Si por ahí por el 68 murieron Pedro y Pablo. Jacobo murió primerito, ¿verdad? Aún en días de los hechos. Y este es el último apóstol vivo y él es el apóstol que pone el punto sobre la I. ¿Te acuerdas aquel capítulo donde dice que Jesús está colgado en la cruz y llama a su madre y le dice, madre, aquí a tú? ¿Quién es ese apóstol? Juan. Y le dice, hijo de aquí tú. Juan abre el Evangelio diciendo esta frase, capítulo 2, principio de los milagros de Jesús. ¿Sabes quiénes odian a esa frase, verdad? Los que les gusta inventarse cosas. ¿Hay quien diría que Jesús hacía milagros desde niños? Juan dice, ¿Quién es madre para Juan ahora? Primer milagro de Jesús. Y viste que hay ahora producción y a mí me toca cada vez que doy un estudio bíblico sobre Éxodo, sobre Génesis, sobre Daniel. Cada vez que estoy conversando y estamos haciendo un estudio muy bonito, alguien dice, sí, pero por ejemplo, la esposa de José dijo tal cosa. ¿Dónde, cómo, ¿dónde dice eso? ¿Dónde la esposa de José habló en la Biblia? En la telenovela. Y no, y Nicodemo que le saca los demonios a esta. ¿Dónde Nicodemo saca demonios en la Biblia? En Joseph. Juan cierra el canon diciendo esta frase, Apocalipsis, que últimos versos de Apocalipsis. Todas las maldiciones de este libro caerán sobre la persona que quite o reste o sume, añada cualquier cosa a la revelación. La revelación está sellada. No hay espacio para los inventos. Ahora, es inevitable que vean la telenovela de Pare Sufrir, es inevitable que vean la telenovela de Daniel, de Moisés, de José, de Chosen. Más bien aprovechamos que están viéndolas para, hey, ven, ven, mejor vengamos a la Biblia. Aprovechamos que las están viendo para traerlos a lo que es. Lo mismo con Semana Santa, las películas, ¿verdad? Bueno, aprovechamos que están, lo mismo Navidad, aprovechamos que están viendo para traerlos a la verdad. Si tomamos de alguna forma. Entonces es el apóstol que, porque de alguna forma pone el punto sobre la I, ¿verdad? Falsos cristos, falsos hermanos, falsos profetas. Como dijo la semana pasada, hay que nacer de nuevo. Entonces, Juan nos presenta un test, una prueba de autenticidad. Pasemos la página. Tenemos un estudio bíblico que traje hoy día para regalar como premio al final de la reunión. Se llama ¿Cómo sabes que Dios es tu Padre? Que lo escribió un amigo mío, se llama David Lawson. Es espectacular este estudio bíblico. Al final conversamos un poquito si lo quieres. Voy a regalarlo como premio a los que respondan unas preguntas al final. ¿Se quedan? ¿Quién se queda? ¿Lo quieren? Bueno, este estudio tiene la pregunta que mejor resumiría la primera carta del apóstol Juan. Este es el test de autenticidad. ¿Cómo sabes que Dios es tu Padre? Porque Juan es el que acuña la frase, los hijos del diablo. Ahora, no la dijo él, la dijo Jesús. Jesús se la dijo a él. ¿Quién es tu padre? Pregunta Juan. Y es una pregunta vital. Bueno, pasemos la página. 5 test en la carta. Primer test, capítulo 1. El que ha vuelto a nacer debe andar en luz y no en tinieblas. Este es el mensaje que hemos oído de él, que decía el capítulo 1, Dios es luz y en él, muy bien, y el que anda, muy bien. ¿Y qué hay si peca? Dice, yo no he pecado. El primer test que Juan propone es que cuando alguien ha creído en Cristo y se equivoca, reconoce que se equivoca. Cuando alguien ha creído en Cristo y peca, reconoce que pecó. El verso 1:9 que dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, sí y solo sí que.
confesamos nuestros pecados y nos va a limpiar de toda maldad. Entonces, ¿qué hace un verdadero cristiano? Anda en la luz y cuando por ahí se desvía en las tinieblas, regresa confesando el pecado. Un verdadero cristiano reconoce. Capítulo 2, andar como Jesús. El que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Entonces tú puedes decir, yo conozco a Dios, yo conozco, recibo de Dios cosas directas, ¿verdad? Pero andas con una vida desordenada. No es mejor dicho si lo harán o no lo harán. Hay 4 pecados descritos en las cartas pastorales que un falso Cristo, un falso maestro, un falso profeta va a cometer. Punto. Es decir, para el cristiano que ha vuelto a nacer, los 4 son tentación. Para el falso cristiano, de lleno en esa tentación. Todos empiezan con ese, no lo tengo escrito acá, la S de dólar. Un falso cristiano, un falso maestro, un falso Cristo, peca con la S de dólar. Malversación de fondos, estafa. Un falso Cristo con la S de sexo. No es si, es cuando reviente el escándalo. Un falso Cristo, un falso maestro, con la S de soberbia también peca. Y con la S de sueño, porque pereza no se escribe con S, ¿no? Son 4 tentaciones en las pastorales que para el ministro son latentes, pero para el falso Cristo, descaradamente. Para el falso maestro, descaradamente. Entonces, debe andar como él anduvo. Su vida debe respaldar el mensaje de perdón, de misericordia. Es decir, él recibe el perdón. Si él peca, ¿qué hace? Confiesa su pecado, regresa, es transparente, vive y anda en luz como Cristo anduvo en luz. Capítulo 3, semana pasada, lindísimo. El sermón de la semana pasada, estudiamos el nuevo nacimiento. Y vamos a repasar un poquito del nuevo nacimiento en breve. Capítulo 4, amar como Jesús. Ese es el test. Un falso maestro habla de amor, pero realmente no ama. Y es más, Juan y Pablo hacen la misma prueba. Conoces Corintios capítulo 13, ¿verdad? ¿Verdad? El amor nunca deja de ser. El amor es paciente. El amor es benigno. El amor es muy bien. Y si yo tuviera todo el conocimiento del mundo, pero no tengo amor, nada soy. Es más, les muestra un camino excelentísimo, mejor que los dones, mejor que lo de acá, el amor. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de los Corintios? La prueba de fuego era si aman o no aman. Capítulos 1 al 6 en Corintios es conocimiento del mundo en la iglesia, destruye la iglesia. Capítulo 7 hasta el final, 16 en los Corintios es conocimiento espiritual sin amor, también destruye la iglesia. El tema de toda la carta se resume en la expresión, el verdadero amor edifica. Es decir, sí, es bueno el conocimiento, pero sin amor destruye. ¿Cuál es la prueba? El amor. Pasa la segunda carta a los Corintios, Pablo hace la misma prueba. Ustedes deberían estar atentos de algo, dice. Si ustedes tuvieran el Espíritu de Dios, reconocerían que estoy hablando por el Espíritu de Dios. Y nuevamente el tema del amor. Dice, estos falsos apóstoles que se han levantado en días de Pablo, por ahí por los años 50, no los nuestros, sino los del siglo I, por los años 50 habían unos apóstoles, inclusive se atrevieron así a cachetear hermanos. El texto dice en 2 Corintios, estos los abofetean en la cara, los explotan, les piden dinero y ustedes lo siguen. Eso no es amor. Y parece locura, ¿verdad? Hay cosas así hoy en día, las hay. ¿Y quiénes creen ese mensaje? Lo veremos hoy. Vamos entonces a primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Muy bien, podemos pasar a la siguiente. Ahí está, déjalo ahí. De ahí no lo muevas hasta el final. Al final hay una más, pero dejémosla quieta. Primera de Juan, capítulo 4. ¿Llegaron hacia el final de la Biblia? Si llegaste a Apocalipsis, estás a pocas páginas, regresa un poquito.
Primera de Juan, capítulo 4. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para ver si son de Dios. Probad a los espíritus, ¿para qué? No los escucho. Probad a los espíritus, ¿para qué? Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, eso no es. Ese es. ¿Qué estaban negando los falsos profetas en los días de Juan? Que Cristo era tan puro, decían ellos, que él no podía haberse hecho hombre. Porque el hombre es tan pecador que entonces no, ¿verdad? Solo adulterar eso así pequeñito es suficiente. ¿Quién podría habérsele ocurrido tal idea de empezar a decir que Cristo no se hizo hombre? A Satanás. Es el mismo que está detrás de toda blasfemia sobre Jesús. Y siempre es sobre Jesús. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Realmente, si tiene el Espíritu de Dios, no va a negar jamás que Cristo se hizo carne. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Verso 3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu de quien realmente. El cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este confesar tiene que ver con lo previo, ¿verdad? Cosas anteriores, por ejemplo, vamos al capítulo 2, verso 21, dice, no os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Este quién es? Entonces también decían, otros decían, no, es que Jesús realmente no es el Cristo. Hoy en día, ¿qué dicen de Jesús? No, es que realmente Él no es Dios. ¿Qué más dicen de Jesús? No, es que el Jesús de la Biblia no coincide con los registros históricos. ¿Qué más dicen de Jesús? Y cada invento es realmente contra Jesús. Porque si tú no crees que Jesús se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, y estando en forma de siervo, es decir, como nosotros, como hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿puedes volver a nacer? Antes del bautismo te hemos hecho varias preguntas. Cuando te bautizamos te preguntamos, ¿crees que Jesús nació de una virgen? Entonces tú dices, lo creo. Si dices no lo creo, no te bautizamos. Milagrosamente, ¿crees que nació de la virgen? Amén. ¿Alguien aquí no lo cree por si acaso? No se preocupe, no los va a avergonzar. Puede ser que estés aquí chequeando el cristianismo de cerca, a ver si estamos locos. Bueno, estamos locos de amor por Jesús porque Él tomó el lugar de muerte que nos correspondía y nos dio el lugar de vida que le corresponde a Él. Te hacemos otra pregunta. ¿Tú crees que Jesús tomó el lugar en la cruz por tus pecados? ¿Lo crees? Amén. Si dices que no, no te bautizamos. No tiene sentido. No has vuelto a nacer. Te hacemos otra pregunta. ¿Tú crees que Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y conforme al testimonio que te hemos mostrado? Amén. ¿Tú crees que Jesús prometió que volverá? ¿Tú crees que volverá? ¿Realmente lo crees? Entonces, al agua. Al agua. Satanás, ¿qué necesita? El espíritu del anticristo, ¿qué necesita? Negar algo de Jesús. Suficientemente importante o relacionado a algo para que tú tengas una fe de un Jesús falso. Por ejemplo, escucharás por ahí algún no cristiano decir, es que yo no puedo creer en un Dios que permita las guerras, que permita la enfermedad, el dolor. Entonces, ese Dios no es Dios, porque mi Dios dice de sí mismo, yo soy el Dios altísimo. Yo causo la vida y la muerte. Yo causo el bienestar y la calamidad. Yo juzgo, saco, pongo, destituyo reyes y ellos son solo un soplo de aliento, como un vapor en la mañana, como el rocío, como la hierba del campo delante de mí. En mis manos son como langostas.
Eso dice Dios de sí mismo. Entonces, ese es Dios. Como diría Pablo en Romanos, si no fuera por su ira, ¿cómo juzgaría él la justicia, la injusticia? ¿Cómo haría justicia si no fuera? Es que si no, no fuera Dios. Es que yo solo creo en un Dios que solo debe ser amor. Por amor es que tiene que juzgar al que te está perjudicando o al que, si te juzgarte a ti, si estás perjudicando a alguien. Porque es amor, es que es juez y le indigna la maldad. Entonces, si yo quisiera reducir a Dios a algo más bonito que a mí me parezca y que me permita continuar con mi vida como a mí me parezca, como me parece, entonces ese no es Dios, ese es un falso Dios, es un ídolo. Y si hay un pecado que a Dios le molesta, expreso desde Génesis hasta Malaquías y luego hasta Apocalipsis, es que lo compares con un ídolo. ¿Leíste Isaías 40 alguna vez? Vámonos a Isaías 40, disfrutemos Isaías 40. Vamos a Isaías 40. Mira lo que dice Dios de sí mismo. Por ahí por el verso 3. Una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en soledad calzada para nuestro Dios. Eso ya se cumplió. ¿Quién es esa voz en el desierto que prepara camino al Señor? Juan, muy bien. Todo valle sea elevado y bajado, todo monte y collado vuelva llano, el terreno escabroso y lo abrupto ancho de valle. Entonces será revelada quién, la gloria del Señor, y toda carne a una la verá. Juan capítulo 1 nos dice, y vimos su gloria revelada como quién, el unigénito del Padre. Primero Juan el Bautista, preparando camino, y luego la gloria revelada de Dios como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Aquí lo tienes. 6. Una voz dijo, clama, y entonces él respondió, ¿qué de clamar? Toda carne es hierba y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es solo hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Verso 12. Y la pregunta de esta sección es, ¿con qué me compararás? ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de todos los cielos. Cielos en la Biblia, Antiguo Testamento en plural, es todo el universo. Delante de Dios, ¿cuánto es todo el universo? Un palmo. Toda el agua de esta creación delante de Dios, ¿qué es? El hueco de su mano. Dice, con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. Ahora, si tú tienes Reina Valera, dice, con 3 dedos reunió toda la tierra. ¿Cuáles 3 dedos? ¿Cuáles 3 dedos? A ver, estos tres tal vez. ¿Como una pizca de sal? Sí, ¿no? Una pizquita al gusto. ¿Cuáles 3 dedos? Tal vez estos otros tres. Un amigo me cuenta que estaba leyendo este pasaje, se llama Jorge, y Jorge me contaba que se le riega el salero porque le había dicho Dios, ¿qué es esto? ¿Cuáles 3 dedos? Y ¡pac! Se le riega el salero. Y entonces coge un papel, una servilleta, y empieza a hacer esto con la sal regada, como una escobita. Como una escobita, así. ¿Cuáles 3 dedos? Tal vez. Todos los minerales, todo el polvo, toda cosa sólida en este universo, delante de Dios, ¿qué es? Un poquito de polvo. ¿A qué me compararás? 3. ¿Quién guió el Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo? ¿A quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó? Verso 14, en la senda de justicia. ¿Quién le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? He aquí las naciones son como una gota en un cubo. Así
es Rusia, así es Irán, así es Afganistán, así es Ucrania, así es Estados Unidos. Una gota en un balde delante de Dios, así son estimados como grano de polvo en la balanza. He aquí, Él levanta las islas como el polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante Él son como ¿quién? Nada, menos que nada, insignificantes son consideradas por Él. Verso 18. ¿A quién compararás? ¿Con qué objeto? ¿Con qué ídolo? ¿Con qué Dios pagano me puedes comparar? ¿Con qué rey? ¿Y cuánto rey y cuánto presidente se ha endiosado a sí mismo? Es un insulto, una afrenta a Dios, endiosarse. ¿A quién pues asemejaréis a Dios o con qué semejanza le compararéis? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y el platero le hace cadenas de plata. Y el que es pobre para esto, ¿verdad? Para tal ofrenda, escoge un árbol que no se pudra, busca un árbol artífice para elegir un ídolo que no tambalee. Qué ridículo, dice el Señor. ¿Cómo me puedes comparar con algo inferior? Si hay un pecado que le ofende a Dios, es eso. Y si hay alguien que le encanta ofender a Dios y desafiar a Dios, es Satanás. Entonces Satanás va a sugerirte, es que Jesús realmente no podía haber sido 100% Dios. O es que Jesús realmente no podía haber sido 100% humano. O es que Jesús realmente no tomó tu lugar en la cruz, no murió por todos nuestros pecados. O es que Jesús, negar, negar, negar. ¿Quién es el que niega? El espíritu del anticristo. Y es que si Jesús no se hizo hombre, no nació de una mujer, de una doncella, una virgen, y se hizo dependiente de padres. Como dice el autor de los Hebreos, él fue hecho semejante en todo a sus hermanos, en todo, y es capaz de compadecerse en todo de sus hermanos porque fue tentado en cuanto, en todas las tentaciones que tú has vivido, pero sin pecado. ¿Oíste razonamiento necio? Es que, por ejemplo, un pastor que ha pecado o adulterado, mencionamos hace rato falsos cristos, ¿verdad? Los pecados, ¿te acuerdas con ese? Pecan con ese de dólar, con ese de sexo, con ese de soberbia, con ese de sueño. Y entonces decimos, no, es que pecó y hay que restaurarle y todo lo demás. Y bueno, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y entonces un razonamiento necio e ignorante que está de moda. Es que como él ha pecado, él puede compadecerse de los que pecan. Sí, pero estaría tomando el lugar de quién? De aquel que se hizo hombre, se encarnó, fue tentado en todo, pero sin pecado. Que sí puede compadecerse de ti y sí te puede sacar del pecado. Te puede sacar del pecado. Ven, no quiero, ven, no quiero, ven, ahora sí. Y no quedarse pecando o solapando tu pecado. Y que si rehusas, se sigue compadeciendo de ti porque entiende tu situación, porque fue tentado en todo, fue hecho en semejante en todo. Es más, Filipenses nos dice que en el momento que él se despojó de sí mismo, ¿verdad? Y se vistió de nosotros, de siervo. Filipenses también nos dice que él aprendió obediencia, se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz. Hebreos 2 y Hebreos 4 nos dice
y Dios le enseñó obediencia y él aprendió obediencia. ¿Quién puede ayudarte a obedecer las palabras de Dios? Aquel que venció. Y entonces mira lo que dice Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, verso 4. Pasa solo una, cuidado, pasas dos diapositivas, Richard, solo una, hasta ahí, no más. Verso 4 dice, hijitos, hijitos míos. ¿Y ahora qué dice? Vosotros sois de Dios. Lo cantamos hoy día, ¿verdad? ¿Qué somos? De Él. Sí, ya pasamos los tres primeras pruebas, ¿verdad? Primera prueba, andar en luz, reconocer tu pecado y permitir que Él te limpie todo lo demás, ¿verdad? Capítulo 2, la segunda prueba, andar ahora sí como Él anda, porque ahora recibimos poder para andar. Y si no estás seguro que tienes poder, capítulo 3, volver a nacer. Tienes poder para andar como Él anduvo, porque es capaz de compadecerse de ti, porque no solo tomó tu lugar en la cruz, sino que te permite tomar su lugar de vida que le corresponde de resurrección. Viene a morar en ti, que es lo que vimos la semana pasada. Ahora tienes poder, como alguna vez hicimos, ¿verdad? ¿Qué pasa si le saco las pilas a este micrófono, Richard? Muy bien, y entonces, ¿y si lo conecto a la fuente de energía? ¿Qué hago con esto, por ejemplo? Si lo conecto a Cristo, ahora sí funciona, ahora sí funciona. Y entonces dice, hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es decir, hemos vencido a los falsos profetas. ¿Por qué? Porque Jesús los venció y está en nosotros. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo blasfemando sobre Jesús? El espíritu del anticristo, Satanás. Y él está tergiversando todo lo que puede sobre Jesús. Y dice, los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Verso 5, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. ¿Por qué las iglesias o pseudo iglesias con un maestro descrito como aquí, un anticristo, un falso profeta, están llenas, pero realmente llenas? ¿Por qué necesitan comprar un estadio más grande? Porque son del mundo. Y estos falsos profetas hablan del mundo y entonces el mundo los oye. Verso 6. Mira cómo intercambia, ¿verdad? Un poquito de ellos, un poquito de nosotros. Un poquito de ellos, un poquito de nosotros. Nos está comparando. Pero ustedes, veamos qué dicen nosotros. Verso 6. Pero nosotros somos de Dios. ¿Te sabes, Cristian, ese himno que dice, grata certeza, soy de Jesús? No. Bueno, te lo voy a mandar, uno de estos días lo cantamos. Grata certeza, soy de Jesús. Probar desde ya las glorias venideras en esta vida. Qué himno tan bonito. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué hace? ¿Cuál es la prueba? Nos oye. Ahora Juan estaba escribiendo, ¿verdad? Como apóstol, último apóstol vivo. Y ahorita, verso 6 dice, nosotros somos de Dios y el que nos conoce, el que conoce a Dios, nos oye. ¿A quién está incluyendo en este verso entonces? Al resto de escritos de los otros apóstoles, es decir, el Nuevo Testamento. Entonces, el que conoce a Dios, ¿qué está conociendo también? El Nuevo Testamento. Y si conoces un poco del Nuevo Testamento, sabes que te hace falta conocer el Antiguo Testamento. El que conoce a Dios oye el testimonio de aquellos que, por ejemplo, capítulo 1, el que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Otra vez, Gilbert, vente para acá. Nosotros estuvimos con él, comimos con él, le oímos, caminamos con él. No me puedes decir que Cristo no vino.
Yo estuve ahí, dice Juan. Toma asiento. Luego dice, capítulo 2, por ejemplo, que murió por nosotros. ¿Y quién es el que niega estas cosas sino el mentiroso? Capítulo 3, nuevo nacimiento. Vino el Espíritu Santo tal cual él dijo que vendría. Volvimos a nacer. Capítulo 4, tenemos un amor que no se explica. Mira el verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios y ama a todo aquel que ha nacido de Dios. Y ves los siguientes versos. Inexplicablemente, cuando volví a nacer, hace 21 años más o menos, que dicho sea de paso, no paraba de sonar esa canción Jesús, mi fiel amigo. ¿Y cómo la necesitaba? Porque me gustaba muchísimo lo que yo había hecho antes y lo que hacía y todavía me atrae. Y decía, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Y aquí lo tienes, amar. Pero había un amor que no se explicaba, que por, no sé, mi mamá me decía, ¿qué tanto vas a la iglesia? Iba el lunes, iba el martes, iba el miércoles, iba el jueves. Es que no quiero pecar. Quisiera estar entre los más santos, no quiero volver atrás. Pero ¿por qué te quedas ve un solo culto? Pues no te quedes en los tres en la mañana. En esa iglesia había tres cultos en la mañana. Iba el lunes, iba el martes, iba el miércoles. Me acuerdo de mi papá una vez dice, ¿qué es que le están lavando el cerebro al loco? Él me decía, el loco. Y fue, a ver qué es que estaba escuchando yo. Y cantaban en todos los cultos, por alguna razón cantaban esa canción. Es un mi fiel amigo, ¿verdad? No quiero volver atrás. Pero había un amor por los cristianos que no se explica. Si tú eres de Dios, nacido de Dios, inexplicablemente te amo. No sé por qué. No se explica. Y viceversa. Y cuando yo llego a otra ciudad, llego a otra iglesia, llego a dar un taller, por ejemplo, es un gozo que no se explica. Y cuando me dice, por ejemplo, algún discípulo amado me dice, ¿sabes qué quisiera que entrenes? Tengo 30 líderes, quisiera que los entrenes. Yo me pongo, sí, vamos. Quiero abrir grupos de hogar, por ejemplo. Quisiera que les enseñes esto de acá. Vamos. Y es un amor que no se explica y viceversa. Y yo llego y me reciben y yo no puedo dejar de agradecer. Y a veces pienso, estoy perdiendo mi recompensa de tantas dádivas que estoy recibiendo, ¿verdad? Y tengo que decir, no, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios. No se explica. El que ama, el que ha nacido de Dios, ama de una forma que, wow. ¿En qué conocerán que somos discípulos del Señor según Jesús? En que nos amemos los unos a los otros. Hay un autor que me cae muy bien, dice, pero parece que entendimos mal. Amados los unos a los otros, parece que leyéramos armados los unos contra los otros. Que a veces nos gusta hablar mal de los otros. No, amémonos. Mira lo que sigue diciendo, verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Es decir, el que conoce a Dios, ¿qué está oyendo? La telenovela de José de Para de Sufrir. No, las predicaciones en YouTube. Tal vez. Pero no tienes excusa. La Biblia ahorita está en audios. Tú abres tu celular, descargas la aplicación de la Biblia, tienes audio Biblia. Puedes oír la audio Biblia. La palabra de los apóstoles. Dijimos primero, era el último apóstol vivo. Y él pone el punto sobre la I. Mira el verso 7. Amados, amémonos unos. Ah, no, perdón, verso 6, parte C. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Ahora, le dije a Richard que por favor no ponga la última diapositiva y tú ya creo que la leíste, ¿verdad? Dice, hijitos. Pasa la diapositiva. Pregunta, aplicación. ¿Tus hijos comparten tu amor por Jesús? ¿Tus hijos comparten la misma fe por el Cristo verdadero, tal cual Cristo se ha revelado, o tienen alguna de las dudas que mencioné hoy? Tus hijos atesoran los valores de la fe cristiana.
Una amiga mía llegó de Costa Rica hace unos días y como soy juguetón y la hija tiene 10 años y andaba con un balón de boli, empezamos a jugar, jugamos de lo lindo y entonces me gané el derecho a conversar con la niña. Y en eso dijo algo, y perdón si estás escuchando, ella dijo algo que me llamó la atención, ¿verdad? Ella habló de las tilapias y dice que es muy cruel criar tilapias para comérselas. Entonces, con el permiso de la mamá, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Y empezamos a hablar y le digo, ¿tú consideras que la vida humana tiene más valor que la vida de la tilapia? Y me dijo, nosotros venimos de los animales, me respondió. Ya. Entonces, le dije a mi amiga, la escuela, ¿sí ves? Y entonces le empezamos a hablar de la Constitución. La Constitución de la mayoría de países occidentales contiene una frase como esta, sobre todo la ley de tránsito. ¿Por qué las ambulancias tienen prioridad en el tránsito? Porque no hay nada más valioso que la vida humana. Textualmente, ¿de dónde salió eso? ¿El Estado reconoce quién tiene valor y quién no tiene valor? Sale de la Biblia. Los países de habla inglesa se tomaron en serio la Biblia. Y los países de habla inglesa en sus constituciones tienen frases bíblicas. Una de esas es que tenemos la imagen de Dios y los derechos los da Dios y el Estado solo los reconoce. Entonces el ser humano tiene valor porque Dios le da valor. Y él dijo que era mayor que el resto de los animales. Pero quiero que sepas que si hacemos una prueba de rigor, tal vez aquí, pongamos una pregunta de esas. Por ejemplo, chicos, mírenme los chicos. Si tu mascota se está ahogando y un vecino que no conoces se está ahogando, ¿a quién ayudas? ¿Vieron? Porque les están enseñando marxismo puro en las escuelas. La vida humana no tiene valor. ¿Comparten tus hijos tus valores realmente? Y si yo empiezo a hacer preguntas y nos vamos de largo, y cuando voy al campamento de retiro con los chicos, les hago estas preguntas. Hemos hablado de suicidio. ¿Sabes lo que les están diciendo de suicidio en las escuelas? Y tuve que razonar aquí en un vacacional, me acuerdo con los chicos hablando de suicidio. Estábamos estudiando Jonás, Jonás dice, lánceme al agua. Y por alguna razón dije, estábamos, ¿te acuerdan chicos? Les dije, ¿qué les dijeron en la escuela del suicidio? Y empezaron a decirme y empezamos a conversar y resulta que estaban hablando cosas serias. Y les conté, bueno, esto es lo que la Biblia realmente dice. Y resulta que hay un negocio interesantísimo donde las aseguradoras son las que quieren que en las constituciones de los países exista una ley que hay una opción del suicidio asistido. ¿Para qué? ¿Viste lo que pasa en Bélgica y en España, donde ya es legal el suicidio asistido? Las aseguradoras le dicen al contribuyente, no hay para su tratamiento, sino para el suicidio asistido. Y tú pagaste toda tu vida para que la aseguradora te diga, es un engaño. Pero le lavan el cerebro a los hijos, a los niños. Estaba con un amigo, realmente más amigo, yo soy su fanático más que su amigo, alguien quien admiro. Y él contaba cómo estaba evangelizando un profesor universitario. Y este profesor universitario le dijo, tus hijos son creyentes también, ¿verdad? Sí. ¿Tus hijos piensas enviarlos a la universidad? Sí. ¿A cuál? Sí, justo yo enseño ahí. Cuando ellos vengan aquí a la universidad, yo me voy a encargar que ellos nunca más adoren a ese Dios que tú adoras. Satanás mismo hablando. Hijitos, la prueba está en hacer discípulos. El verdadero cristiano discipula. Tus hijos comparten tu fe y amor por Jesús. Es que la Biblia no dice enséñales conocimiento, dice Deuteronomio capítulo 6, y me amarán y les enseñarás durante el camino a levantarte, al acostarte la palabra, que me amen. ¿Cómo se enseña a amar a Dios?
tiene que volver a nacer para amar como Dios ama, ¿verdad? Entonces tienes que hablar el evangelio. Tú tienes que poner el ejemplo. Tú tienes que amar a Dios. Y como profeta y atalaya de los días antiguos, he estado durante años advirtiendo algunas de las cosas, porque tengo uno de los dones de habla y la enseñanza es algo que me apasiona. Y con Cristian tenemos esas conversaciones a veces de psicología, de enseñanza, lo que pasa en el mundo hoy en día. Pero realmente hay una malicia de Satanás atrás de los muchachos. Tus hijos necesitan primera de Juan. Y dije que traje premios, ¿se acuerdan? Traje 2 premios, al final me buscan. A ver, no quiere salir. Tus hijos necesitan un test. No, no más tareas, no más exámenes. Sí, tus hijos necesitan un test. Traje premios, les dije. Traje el libro de mi amigo David Lawson. ¿Cómo sabes que Dios es tu padre? Y es un estudio de Primera de Juan. Es decir, si no te ganas el premio al final, lo que tienes es Primera de Juan, así que tranquilo. Y traje también un libro de un estudio de Job, porque mi esposa, con Grace, con Raquel, con Mirna, dijeron, vamos a estudiar Job. Y entonces tal vez te ganas el premio de Job y te unes al grupo con ellas. Tus hijos necesitan un test. Pasar, razonar Primera de Juan. Tus discípulos, ¿qué hay de los que no tenemos hijos? Tus discípulos necesitan un test. ¿Has vuelto a nacer? Porque si no has vuelto a nacer, Satanás está atrás de ellos, está atrás de ti. Y si se hunde contigo y te lleva contigo. Si hay algo que Satanás no se porta ni en pintura, es un padre que entiende que si va a ser discípulos, debe empezar por su casa. Doy gracias a Dios por mis padres. Me acuerdo como a los 11 años mi mamá compró Biblias. Yo no había vuelto a nacer, yo volví a nacer como 4 años después. Creí realmente a los 16 años y me obligó a leer la Biblia todas las noches. 3, 4, 5, 10 capítulos más. No, ya no, otra vez. Yo me iba, me estaba lanzando en el patio, teníamos un tablero de básquet. Báñate, vamos, otra vez. Mi hermana era más condescendiente. Y hay una oración que mi mamá ha hecho toda su vida y la voy a compartir. El Salmos capítulo 1 dice, muy bien, como un árbol plantado junto a aguas de corrientes vivas, ¿verdad? Cuya hoja nunca cae y su fruto está siempre a tiempo. Ella decía, Señor, que mis hijos sean así, plantados a tus pies, tu agua viva. Vamos a orar. Señor, te pido por cada persona aquí presente, porque es necesario ponernos a prueba. Es que hemos vuelto a nacer. Es que creemos realmente todo lo que tú nos das. El perdón de pecados realmente lo hemos recibido. Y es que hemos dejado atrás todo lo que nos impide venir a ti. Como cantábamos hoy, no quiero volver atrás. Quiero correr hacia ti, pero no quiero ir solo. Quiero que todos los míos lleguen a ti. Quiero que todos mis amigos, mis familiares crean también. Capacítame. Y ahora que estamos haciendo Primera de Juan, Señor, dame el valor para compartirlo. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Y tenemos una alabanza más? Gloria a Dios.